Ramírez. Mi nombre es Edna Ramírez y hoy voy a presentar algunas de las investigaciones sobre teorías que realizamos en las clases pasadas para ayudarnos en la línea de generación. Bueno, estas son teorías para la enseñanza del aprendizaje, que en este caso, como mencioné antes, orientado a la influencia del contexto en la enseñanza, aprendizaje y el desarrollo, que es mi línea de generación. Ahora vamos a comenzar con una de ellas. Entonces, en estas investigaciones, la primera con la que estoy un poco más familiarizado, porque es una base fundamental para el desarrollo en el contexto, es el socioconstructivismo, la enseñanza del aprendizaje escolar. Esta es una teoría socioconstructivista. La investigación fue realizada en 2011, enero de 2011, y es proveniente de la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia. Los autores fueron Marta Cecilia, Olga Clemencia, Zule Melissa, que pueden ver sus nombres. El objeto de investigación de este texto de trabajo era el objeto central de la investigación es la repercusión e importancia que tiene el enfoque socioconstructivista en el ámbito educacional, en la enseñanza y el aprendizaje, así como en el desarrollo de las habilidades. En el texto se menciona muchas veces que muchos de los aspectos educacionales o de los aprendizajes que se toman es debido a que siempre ha existido una relación social entre el maestro y alumno, entre los compañeros del alumno, entre los padres y la familia, la comunidad, el contexto, que enriquece mucho la educación de cada persona, por lo mismo de las habilidades o las experiencias que puede brindar las personas. Entre más relaciones sociales, entre más conocimiento o más experiencias, vivencias, habilidades sean mostradas o compartidas, pues se hace para el receptor una herramienta para enriquecer su potencialidad como estudiante, como persona, y adquirir nuevos conocimientos. Y los resultados a los que llegaron a la investigación es que se requiere ante todo el reconocimiento de la educación como una práctica social en la formación humana, que como mencionamos anteriormente se construye a partir de experiencias y de reconocimiento de que todo se combina y que al mismo tiempo existe una diversidad que forma parte de todo el conocimiento de una persona y de todas las cosas que se adquieren al transcurso de su desarrollo. Para explicar la teoría de una mejor manera, tenemos aquí algunas de las características de esta teoría que fue trabajada por Vygotsky, es el mayor exponente de la teoría socioconstructivista. Fue en 1989 cuando empezó a exponer esto y considera que todas las funciones psíquicas superiores aparecen dos veces en el transcurso de su desarrollo. La primera vez se realizan actividades colectivas o sociales, como en la escuela, en la familia, con los amigos, con diferentes adultos, con diferentes maestros. Es toda esta conglomeración de experiencias y de relaciones, de conversaciones que se tienen, que aportan alguna clase aportan algo, información, más que nada a la persona, a la receptora. La segunda vez, la segunda etapa del desarrollo, se basa en las acciones individuales o intrapsicológicas, lo que quiere decir que estas experiencias, estas vivencias o habilidades que se vieron anteriormente se utilizan ahora de forma individual para construir alguna habilidad, para desarrollar alguna habilidad y con esto construir eh, algo que beneficie a la persona. Entonces, todo esto va construyendo, así como se menciona aquí respecto a los andamiajes, aunque es un aspecto más profundo sobre la teoría constructivista, forma algún tipo de aprendizaje o algún tipo de conocimiento que a veces facilita o a veces permite hacer las cosas de una manera diferente. Sí, es una construcción, una recompilación de este conocimiento que facilita, que permite hacer otro tipo diferente de cosas o desarrollar las perspectivas o las ideas o opiniones de otra manera. En todo esto afecta, en la primera vez que vimos las actividades colectivas o sociales, afecta la zona de desarrollo próximo,
Es una estructura interactiva de apoyo para la interiorización y la apropiación de los conocimientos e instrumentos desarrollados por la cultura. En sí, la zona de desarrollo próximo es la comunidad, el contexto que se tiene una persona, la ciudad donde vive, las personas con las que se desarrolla, su escuela, su comunidad, el ambiente social, el ambiente político, la economía. Todos estos aspectos forman parte de la persona, así como en su personalidad, así como en su desarrollo psicosocial, económico, académico, y todo esto forma parte de él mismo. Entonces, con todo esto, son las posibilidades que tiene para desarrollarse. Todo esto le da herramientas que de alguna forma u otra le dan menores o mayores posibilidades de desarrollarse. Y bueno, esto es en sí palabras clave, interiorización y apropiación, que definen a la teoría del socioconstructivismo. Entonces, la segunda teoría que vamos a explorar en esta ocasión es la teoría humanista y posthumanista, que se desarrolló en la investigación llamada hacia una teoría social posthumanista con el síndrome del cautiverio. Esta investigación fue publicada en junio de 2008 por el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge y fue realizada por Fernando Domínguez Rubio. El objeto de la investigación fue explorar la definición de humanismo y por qué no podía concebirse como posthumanismo y los pacientes con síndrome de cautiverio. Los resultados que se dieron en esta investigación fue la ilustración de cómo es posible caminar hacia un nuevo humanismo, que quiere decir cómo desarrollarlo, siendo pragmático e inmanente, en el que se ve el juego de las relaciones a través del que se definen los límites de nuestra condición humana. Como resultado, entonces, quiere decir el autor que antes, como se conocía el humanismo, que era como el adquirir conocimiento o aprendizaje de la manera en la que se visualizan las cosas, de la ética y la moral que tiene cada persona, ahora se estaba transformando en un significado totalmente diferente, pero que en sí mismo no dejaba de llamarse humanismo. Esta era su conclusión, su objetivo. En realidad, esta investigación apunta mucho más al lado de cómo desarrollarse en un texto argumentativo, porque hablaba mucho acerca de por qué no podía confundirse con la teoría posthumanista y por qué no podía desapegarse, sobre todo utilizando el ejemplo del síndrome de cautiverio, que era en sí basado las personas que sufrían algún tipo de parálisis y que aunque no pudieran moverse, aunque no pudieran hablar de alguna manera, como las personas que tienen, eh, sí, son parapléjicas o tienen mínimo movimiento en sus cuerpos, se encuentran dentro de, aún se encuentran conscientes, pero pues no pueden realizar ningún tipo de movimiento. Entonces, con este ejemplo planteaba que las consecuencias o que cómo se manejaba este tipo de enfermedades se relacionaba con un trato más mecánico que humano. Entonces de ahí tomaba la teoría humanista para explicar estas cosas y cómo es que no se puede modificar. Para explorar la teoría humanista, como se había mencionado al principio de la investigación anterior, propone un aprendizaje significativo y vivencial eh, que deriva de la reorganización del yo, quiere decir de mi percepción. En sus principales postulados explica que la conciencia, la ética y la experiencia emocional son los elementos más importantes para fijar todo tipo de conocimiento en los individuos. En otras palabras, puede mencionarnos que la manera en la que se vive, en la manera en la que se adquiere cierto tipo de información, cierto tipo de habilidad, la manera en la que se percibe emocionalmente y vivencialmente repercute mucho en qué tan fijo, qué tan permanente es este conocimiento. Eh, entonces, nos permite ver que la teoría humanista se basa mucho en la manera en la que vive el sujeto
la experiencia, la manera en la que desarrolla esta experiencia, la manera en la que concibe cierto tipo de acciones, cierto tipo de conocimientos, y que no es lo mismo para una persona tener esta experiencia, tener esta respuesta emocional que para otra persona. Para concluir, quiero mencionar que estas dos teorías, aunque no fueron todas las que investigué, son las que más aportan a mi línea de generación, pues todas estas influyen directamente a la manera en la que se desenvuelven las personas cuando tienen este tipo de contexto social, cuando cuentan con este tipo de zona de desarrollo próximo, cuando sus respuestas emocionales o la manera en la que adquieren estas habilidades, en la que se desarrollan con otras personas, en la que se comunican, en la que aprenden, son basadas en este tipo de acercamientos, como lo fue con la teoría socioconstructivista, que nos menciona cómo se comparten habilidades y se comparten experiencias con otras personas mediante las relaciones que se tienen, o mediante el contexto, o mediante las convivencias que se tienen a lo largo de la vida, que esto puede fomentar, puede apoyar o no al desarrollo de una persona en el ámbito educativo, personal, laboral. Y también la teoría humanista, que reconoce, y no por experiencias, sino por la manera en la que el sujeto recibe o percibe la vivencia, percibe la experiencia que está presentando. Entonces yo creo que estas dos teorías se relacionan mucho en el aspecto de cómo el sujeto responde a este tipo de estimulantes externos. Entonces, como viéndolo desde el ámbito en la línea de generación, acerca del desarrollo del aprendizaje, la enseñanza, cómo se da, cómo se adquiere, siento que sería muy importante para saber identificar qué aspectos de la vida de una persona pueden apoyarnos como docentes, que es la dirección a la que va enfocada mi línea de generación, puede ayudarnos o puede beneficiarnos para trabajar con esta persona y para permitirle un avance más significativo, que tenga mayor repercusión en su vida y que podamos manejarlo de mejor manera que si solamente nos dirigimos a esa persona y comenzamos a enseñarle de la manera en la que nosotros creemos conveniente. Estas son algunas de las ligas que utilicé para la presentación. Estos son los PDFs y entre otras investigaciones como la teoría de la automotivación, de la autorregulación, pues también se presentan dentro de estas teorías que son también de mucha ayuda. Muchas gracias y espero que esto se haya sido bastante ilustrativo para cómo puedo desarrollar estas teorías respecto a mi línea de investigación. Gracias.